Si os abro mi alma y comparto lo que viví, quizá no volváis a verme con los mismos ojos. ¿Conocéis esa sensación de que todo lo que habéis vivido ha sido una gran farsa? De darte cuenta un día que todo en lo que creías no era más que una mentira bien decorada, tejida por quienes decían hablar en nombre de Dios. Eso fue lo más duro y, al mismo tiempo, lo más liberador que me ha pasado en la vida. Una revelación que me quitó casi todo: familia, amistades, identidad, pero me devolvió algo más importante: mi espíritu. Hola, mis queridos. Soy María Elena, aunque muchos me conocéis como la abuela Elena. Tengo 74 años y nací en pleno corazón de Castilla-La Mancha, en un pueblo pequeño llamado Aguas Claras, allá por 1951. Hoy quiero contaros algo que llevé en silencio durante más de 5 décadas. Un relato que marcó un antes y un después en mi camino, y que me enseñó que a veces Dios actúa a través de quienes menos imaginamos. Pero antes de entrar en materia, os quiero dar las gracias. Esta semana ya somos 89,000 suscriptores. Para agradeceros a todos los que me seguís desde tantos rincones de nuestra querida España. Este mes sortearemos 500 euros. Para participar, solo tenéis que estar suscritos, darle a la campanita, dejar un me gusta y comentar desde donde me veis. Me hace mucha ilusión saber desde dónde me escucháis: Andalucía, Galicia, Cataluña, Canarias, o incluso desde fuera del país. Saber que mi voz traspasa fronteras me llena el alma, porque así siento que no estoy sola. Voy a hablaros de mi niñez en una familia de testigos de Jehová. De cómo estuve al borde de la muerte por culpa de unas enseñanzas que nos marcaban cada paso. De un médico que tuvo el coraje de salvarme, aún enfrentándose a la voluntad de mis propios padres. Y, sobre todo, del día que descubrí algo tan monstruoso en el salón del reino, que hizo tambalear toda mi fe. Un secreto ligado a abusos, manipulaciones y una cadena de silencios que superaba todo lo que mi mente de niña podía imaginar. Mi historia comienza en 1951, dentro de una familia que llevaba 2 generaciones fiel a los testigos de Jehová. Mi abuelo paterno, Antonio Fernández Silva, se unió a la congregación en los años 30, cuando llegaron los primeros predicadores de la Torre del Vigía a Aguas Claras. Nuestro pueblo era diminuto, con apenas 8,000 habitantes, rodeado de olivares y viñas hasta donde alcanzaba la vista. Todos conocían a todos. Los secretos eran raros, pero cuando salían a la luz, podían destrozarlo todo. Vivíamos en la calle de las Rosas, número 247. Una casita modesta, de ladrillo visto, encalada en blanco y con ventanas pintadas de azul que mi madre repasaba cada año antes de la visita del superintendente de circuito. El patio trasero era el orgullo de la familia. Mi madre, Concepción María Silva, criaba allí 15 gallinas ponedoras, 3 patos blancos que armaban un escándalo cada mañana y cultivaba hortalizas suficientes para alimentar a la familia y compartir con los vecinos necesitados. El aroma del café de puchero mezclado con el perfume de las rosas blancas que tanto amaba me sigue viniendo a la memoria cuando cierro los ojos. Ese olor era parte de nuestra identidad. Una casa sencilla, pero regida con precisión por las normas de la congregación. Las rosas crecían justo bajo la ventana del salón, y por las mañanas la brisa arrastraba su fragancia por todo el interior, fusionándose con las oraciones en voz alta de mi padre antes de salir a trabajar. Mi padre, José Roberto Silva, era un hombre esbelto y alto, de casi 1,85 m, con bigote siempre bien recortado y voz grave que imponía solo con hablar. Trabajaba como contable en una empresa local de aceite de oliva llamada Aceite San José, propiedad de un italiano llamado Mario Benedetti, que había echado raíces en el pueblo en los años 20 y levantado un pequeño emporio agrícola y comercial. La gente respetaba a mi padre por su integridad y compromiso. Durante 25 años, no faltó ni un solo día al trabajo. Jamás llegó tarde, ni se marchó antes. Pero en casa, era primero y ante todo un anciano de los testigos de Jehová. Eso significaba que nuestra vida giraba en torno a sus responsabilidades espirituales. Nuestra rutina era estricta, comenzaba a las 5:30 de la mañana y terminaba a las 9:30 de la noche, sin excepción, los 365 días del año. Los lunes, miércoles y viernes los dedicábamos al estudio de las publicaciones, la Atalaya, Despertad, libros doctrinales y preparación para las reuniones.
Martes y jueves eran para predicar puerta a puerta desde las 7 hasta las 11 de la mañana, abarcando cada zona del pueblo mediante un sistema rotativo. Los sábados se destinaban a reuniones especiales para preparar los estudios de la semana y realizar tareas de mantenimiento del Salón del Reino. Cada miembro colaboraba, desde barrer, pintar, reparar filtraciones o cuidar del jardín. Ese trabajo colectivo reforzaba la unión y también alimentaba los chismes y la vigilancia constante. Los domingos eran para las reuniones en el Salón del Reino, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, con solo una hora de pausa para compartir comida. Las sesiones eran largas, exigentes, y se esperaba que incluso los niños más pequeños permanecieran en silencio. Si no lo hacían, se los llevaba al baño para ser corregidos. Mi madre vivía en un estado de agotamiento perpetuo que me angustiaba solo de verla. Además de cuidar de la casa, lavar la ropa en la pila, planchar con brasero, cocinar con leña, fregar suelos, criar a 5 hijos, yo era la mayor. Participaba activamente en todas las tareas religiosas. Después venían mis hermanos, Roberto, 2 años menor, Ana, 3 años después, Juan, otros 2, y la pequeña Fátima, que nació cuando yo ya tenía 12 años. Siempre recuerdo a mi madre con su delantal floreado que ella misma cosía, el pelo castaño oscuro recogido en un moño bajo que dejaba ver sus pequeñas orejas, y esa sonrisa falsa que ponía cuando venían los hermanos de visita. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. La sonrisa del deber, del protocolo. Se levantaba a las 5 para preparar el café, ordeñar la cabra, dar de comer a los animales y tener todo listo cuando mi padre bajaba a hacer sus oraciones. Entre las tareas del hogar, encontraba tiempo para estudiar los textos religiosos, preparar sus intervenciones, ensayar discursos para la escuela teocrática e incluso visitar a hermanas enfermas. En los años 50 y 60, ser testigo de Jehová en un pueblo de interior era aún más difícil que hoy. La gente nos miraba con extrañeza, recelo y hasta miedo. Susurraban cuando nos veían pasar, sobre todo los domingos, vestidos con nuestra ropa más formal para asistir a las reuniones. Yo iba con vestido hasta la rodilla, medias incluso en verano, zapatos cerrados y un bolsito con mi Biblia y libreta. Éramos los que no celebran cumpleaños, los que no toman medicamentos, los que dejan morir a sus hijos, los que no cantan el himno, los que no votan. Oía esos comentarios en la carnicería de Joaquín, en la panadería de Doña Rosa, en el mercado de los miércoles, siempre murmurados, pero lo bastante fuertes como para que los oyera. La gente quería que supiéramos lo que pensaban de nosotros. Pero para mí, aquello era normal. No conocía otra vida, otra forma de entender el mundo. Desde niña me enseñaron que éramos distintos, elegidos por Jehová para portar la verdad. Que todas las demás religiones eran engaños orquestados por Satanás. Que quien no fuera testigo sería destruido en el Armagedón, que siempre estaba por llegar. Una urgencia constante que marcaba cada paso, cada decisión. Tengo grabado en la memoria mi primer estudio bíblico, cuando apenas tenía 5 años. Estaba sentada en el salón de nuestra casa, sobre una sillita baja que mi padre construyó para mí con la madera de un viejo olivo que el viento había derribado durante una tormenta. En el regazo, el librito, Escucha al gran maestro, abierto. Era un libro lleno de colores y dibujos pensados para que los niños comprendieran los mensajes de la Biblia, aunque a mí me parecían imágenes inquietantes y cargadas de temor. Mi madre se sentaba a mi lado, en una silla parecida pero un poco más alta, con infinita paciencia. Me hablaba de Jehová, de Jesús, del paraíso que pronto llegaría cuando Jehová acabara con los malvados en el Armagedón. Las ilustraciones mostraban niños sonrientes rodeados de fieras domesticadas, pero también escenas de destrucción que me dejaban sin aliento. Durante esas clases, mi madre usaba una voz suave, distinta a la fatigada voz con la que pasaba el resto del día. Debes ser una niña obediente para que Jehová se sienta orgulloso de ti, me decía. Las niñas obedientes no cuestionan lo que se les enseña, no se mezclan con los niños del mundo, no asisten a celebraciones seculares y jamás contradicen a sus padres ni a los ancianos. Yo absorbía cada palabra como una esponja reseca recibe el agua. Creía firmemente en todo lo que me enseñaban. Memorizaba versículos, repetía las lecciones con la seguridad inquebrantable que solo tienen los niños. Cuando algún compañero del colegio me invitaba a una fiesta de cumpleaños,
Declinaba la invitación con educación y orgullo, explicando que esas celebraciones no agradaban a Jehová. Cuando la profesora pedía cantar el himno nacional, me mantenía de pie, en silencio, como muestra de respeto, pero sin abrir la boca. Luego explicaba que nuestra lealtad era solo hacia el reino de Jehová, no hacia gobiernos humanos defectuosos. Esto causó más de una reunión incómoda con la directora del colegio, que no lograba entender cómo una niña tan pequeña podía sostener ideas tan firmes. Mi aislamiento era total y cuidadosamente alimentado. Mis únicos amigos eran hijos de otros testigos, ya fuera de nuestra congregación o de las vecinas. Siempre jugábamos bajo la atenta mirada de los adultos, con actividades que fortalecieran nuestra fe. No podíamos ver dibujos animados que tuvieran violencia, lo cual excluía casi todos los populares de esa época. No se nos permitía leer revistas seculares, ni ver televisión, ni acercarnos a libros no aprobados por la organización. La música secular estaba prohibida. El cine del pueblo, vetado. Las fiestas de San Juan, las verbenas, cualquier tipo de celebración con raíz pagana o simplemente mundana, eran cosa prohibida. Nuestra diversión consistía en representar escenas bíblicas en el patio del Salón del Reino. Cantábamos himnos con el viejo piano desafinado o simulábamos predicaciones usando revistas viejas y fingidas conversaciones. Cuando cumplí 10 años, empecé a salir con mi madre a predicar de casa en casa. Era lo que más disfrutaba de la semana. Me gustaba ver otras viviendas, observar cómo vivía la gente, cómo decoraban sus hogares, qué plantas tenían en los jardines, aunque solo fuese a través de una puerta entreabierta o durante unos breves minutos. No podía mostrar curiosidad por la vida mundana, pero mis sentidos lo registraban todo. Los olores de cocina distintos, condimentos que mi madre jamás usaba, tortillas friéndose, cafés preparados de otra forma, risas de niños jugando en patios, música suave de fondo en una radio encendida. Mi madre era una predicadora admirada en toda la región. Siempre impecable, siempre sonriente, con una respuesta lista para cada duda o argumento. Se sabía la Biblia al dedillo y encontraba cualquier pasaje en segundos. Tenía una forma especial de adaptar su discurso según la persona que la escuchaba. Yo me esforzaba por copiarla en todo, desde la postura recta, pero no rígida, hasta la forma respetuosa pero segura con la que hablaba. Incluso imitaba cómo sostenía la cartera de cuero marrón donde llevábamos la atalaya, despertad, folletos y nuestro pequeño cuaderno de notas. Quería ser como ella. Soñaba con tener su fe inquebrantable, su entrega incansable, su capacidad de hallar sentido en una vida que, desde fuera, podía parecer monótona y limitante. Mi madre era mi ejemplo, mi ideal de mujer fiel a Jehová. Pero al entrar en la adolescencia, algo empezó a cambiar. Con los cambios del cuerpo, llegaron también los del pensamiento. Al principio, solo eran preguntas sueltas que rápidamente reprimía por miedo. Me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué tantas personas buenas que conocía serían destruidas en el Armagedón solo por no ser testigos? Recordaba especialmente a doña Mercedes Silva, nuestra vecina, una viuda que criaba sola a sus 3 nietos tras la trágica muerte de su hijo y nuera. Era la mujer más generosa que conocí hasta entonces. Siempre tenía comida para el necesitado, ayudaba en silencio, curaba con remedios caseros y actuaba como pacificadora del barrio. Pero era católica devota. Cada domingo recorría 3 kilómetros hasta la iglesia con su mejor vestido negro y su mantilla blanca. Rezaba el rosario cada noche y tenía una imagen de la Virgen del Pilar junto a su cama. Su fe era su vida, igual que la nuestra lo era para nosotros. Y, según nuestra doctrina, doña Mercedes sería destruida en el fin del mundo junto con los demás que no aceptaran la verdad. Ese pensamiento me causaba una incomodidad que no sabía dónde colocar. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre, que lo sabía todo de mí. Temía ser reprendida por tener dudas. Me dirían que era falta de fe, que debía orar más, estudiar más, predicar más. La adolescencia trajo más conflictos. Mi cuerpo despertaba emociones que en nuestra religión eran vistas como peligrosas. Mostrar interés por un chico era señal de debilidad espiritual. Hablar de sexualidad era casi una blasfemia. Nos enseñaban que el cuerpo era un templo, pero también una amenaza que debía mantenerse bajo control. A los 15 empecé a trabajar medio tiempo en una mercería llamada Casa de los Hilos para ayudar en casa.
El sueldo de mi padre apenas alcanzaba con 5 hijos y las donaciones regulares a la congregación. Allí conocí a doña Carmen Rodríguez, la dueña de la tienda. Una mujer evangélica de las Asambleas de Dios, con una fe viva y una ternura que yo nunca había sentido ni siquiera en mi hogar. Nunca intentó convencerme de nada, ni hablar mal de nuestra religión. Pero su forma de vivir me fascinaba. Transmitía alegría verdadera, una paz contagiosa. Cantaba himnos llenos de esperanza mientras ordenaba telas y trataba a todos con amabilidad desinteresada. Fiaba sin dudar a quien lo necesitaba. Hablaba de Jesús como de un amigo cercano, no como una figura inalcanzable. Elena, hija, me decía con su tono dulce y su acento extremeño, no importa el nombre que tenga tu iglesia. Lo que vale es el amor que tienes en el corazón. Dios quiere que vivamos sin miedo, con alegría, amándonos los unos a los otros. Esas palabras resonaban en mí durante las reuniones en el Salón del Reino. Allí todo giraba en torno al fin del mundo, a la destrucción de los impíos, a mantenernos puros y alejados. El amor de Dios rara vez se mencionaba. Se hablaba de obediencia, sumisión, disciplina. Las reuniones seguían siempre el mismo guión. Un cántico, una oración. El estudio de la atalaya con preguntas y respuestas copiadas literalmente de la revista. Nada de interpretación personal. Después venía la escuela del ministerio, donde algunos daban discursos sobre temas bíblicos. Las mujeres solo hablaban entre ellas, siempre con la cabeza cubierta. Los hombres eran evaluados y corregidos en público. Luego venía la reunión de servicio, planificación, asignaciones, estrategias para predicar. Otro cántico, otra oración, y todos a casa. A estudiar más, a prepararse para la siguiente reunión. Cuando cumplí 18 años, en 1969, mis padres comenzaron a insistir en que me bautizara. No hacerlo se consideraba una rebelión, una vergüenza para la familia, una falta de amor hacia Jehová. Ellen, me dijo mi padre una tarde, ya tienes edad. Si no estás lista, quizá es que no amas a Jehová como dices. Sentí que no tenía elección. Rechazar el bautismo me colocaría fuera, incluso dentro de mi propia casa. Acepté prepararme, aunque por dentro algo me decía que no era mi momento. Durante 3 meses estudié con el anciano Everaldo Santos. Un hombre respetado, con familia, modelo para todos. Me interrogó sobre doctrinas, normas, principios. Yo respondía lo que él quería oír. Pero mi corazón no estaba allí. Y así, un sábado de junio de 1969, fui bautizada en una piscina en una finca prestada por el señor Mario, jefe de mi padre. Tenía un vestido blanco cosido por mi madre. Mi alma, llena de dudas. Éramos 3 jóvenes los que nos bautizamos ese día. Respondimos preguntas en voz alta ante todos. Cuando Everaldo me sumergió en el agua, lo único que sentí fue vacío. Fingí estar feliz. Recibí abrazos, sonrisas, aplausos. Pero por dentro, algo gritaba que esa decisión no era mía. Después del bautismo, todo cambió. Ahora debía ser ejemplo en todo. Cualquier error, cualquier duda, cualquier amistad fuera de la congregación, era motivo de sospecha. Vivía bajo una lupa, y fue entonces cuando conocí a Antonio Carlos Fernández, un joven testigo de la congregación vecina. 24 años, pionero regular, responsable, considerado un excelente partido. Mis padres estaban encantados. El noviazgo fue según las reglas, acompañados, en público, sin intimidad. Solo hablábamos de temas espirituales. Nunca de miedos, sueños ni deseos personales. Nunca llegué a conocerlo de verdad. Era como si estuviéramos saliendo con 2 versiones religiosas, no con 2 seres humanos reales con sus luces y sombras. Nuestras salidas como pareja se limitaban a estudiar juntos las publicaciones de la Torre del Vigía, asistir a reuniones y asambleas, predicar en pareja y visitar a otras parejas de testigos, o hacer meriendas al aire libre siempre supervisadas por adultos de confianza. Nos casamos en marzo de 1971, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino de Aguas Claras. Yo tenía 20 años. Él 26. La ceremonia fue breve, de solo 20 minutos, dirigida por el anciano Mario Fernández.
que además era el superintendente de nuestra congregación. No hubo música más allá de los cánticos habituales. La decoración era mínima, unas flores modestas preparadas por las hermanas. No hubo fiesta como tal. Solo una comida compartida en el propio salón, con platos traídos por cada familia. Nos mudamos a una casa alquilada en la calle del Comercio, justo en el centro del pueblo. Era una vivienda pequeña pero bien cuidada, con 2 habitaciones, un salón, cocina con fogón de leña y un baño con ducha eléctrica, lo cual era todo un privilegio en aquella época. El patio trasero daba a un solar lleno de naranjos, higueras y granados. Me encantaba sentarme allí los domingos por la tarde, escuchar a los pájaros y encontrar algo de calma dentro de mí. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos en apariencia. Antonio Carlos era un hombre cumplidor y trabajador. Nunca faltó el dinero en casa. Nunca llegó ebrio ni alzó la voz. Consiguió empleo como administrativo en el ayuntamiento, con un sueldo modesto pero estable. Yo seguía en la tienda de telas con doña Carmen, por las mañanas. Participábamos en todas las actividades religiosas como pareja ejemplar. Nos levantábamos a las 5:30, orábamos juntos, desayunábamos leyendo el texto diario de la atalaya y luego cada uno salía a cumplir sus tareas. Pero en lo más íntimo, yo sentía que algo esencial faltaba. Había una especie de frialdad disfrazada de normalidad que me inquietaba. Tal vez era la ausencia de espontaneidad, de momentos verdaderos, en los que simplemente pudiéramos ser nosotros, sin el uniforme invisible de creyentes devotos. Todo seguía un guión repetido. Mismo horario, mismas conversaciones, mismas obligaciones, como si fuéramos personajes cumpliendo un papel que no habíamos escrito nosotros. Cuando me quedé embarazada en septiembre de 1973, creí que por fin ese vacío sería llenado. Pensé que tener un hijo nos daría alegría real, más allá de lo que exigía la organización. Y durante los primeros meses, sentí algo que nunca había sentido: plenitud. Acariciaba mi vientre con ternura cada noche, hablaba con el bebé antes de dormir. Imaginaba cómo sería ser madre, criar con amor a un niño curioso y sin miedo. Antonio Carlos también se ilusionó. Fue la primera vez que lo vi realmente emocionado sin que fuera por algo relacionado con la congregación. Empezó a preparar la habitación del bebé, pintó las paredes de amarillo claro y construyó una cuna con sus propias manos. Pero fue en ese embarazo donde mi fe empezó a resquebrajarse. A los 6 meses, en diciembre de 1973, comenzaron las hemorragias. Sangrados intensos, rojo brillante, acompañados de dolores agudos en el vientre. La primera vez ocurrió una mañana de martes. Me desperté con la cama mojada. Pensé que era orina, pero al encender la luz vi manchas de sangre. Antonio Carlos corrió a buscar a mi madre. Ella llegó, revisó las sábanas, me hizo preguntas, y su rostro fue poniéndose serio. Elena, hija, tenemos que ir al médico ya. Esto no es normal. El doctor Benito Almeida era el único médico del pueblo. Un hombre de 68 años, bajo, calvo, con gafas gruesas y manos sorprendentemente delicadas. Atendía en su propia casa, en una sala adaptada que antes fue su comedor. Era médico desde los años 20, de esos que confiaban más en la experiencia y el ojo clínico que en las máquinas. Me examinó con cuidado. Palpó el vientre, escuchó al bebé con un estetoscopio antiguo, hizo muchas preguntas. Luego llamó a mi madre y a Antonio Carlos a una habitación contigua. Yo me quedé sola, acostada, tratando de calmar el pánico que me invadía. A través de la puerta entreabierta alcancé a oír algunas palabras: estado crítico, desprendimiento de placenta, riesgo para la madre y el bebé. Necesita ingreso urgente, transfusión necesaria para salvar vidas. Cuando regresaron, mi madre estaba llorando en silencio, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Antonio Carlos me tomaba de la mano con una expresión que jamás le había visto. El doctor se acercó y me habló directo, con firmeza pero sin dureza. Elena, tienes un desprendimiento de placenta. Es muy grave. Si no actuamos ya, podrías morir tú y también el bebé. Necesito ingresarte y realizar una transfusión de sangre inmediata. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si el aire se hubiera espesado.
Transfusión de sangre. 2 palabras prohibidas en mi mundo. Era el mayor tabú para nosotros. Una línea que no se podía cruzar. Aceptar sangre significaba renunciar a Jehová, traicionar los principios de la organización, perder la esperanza del paraíso. Nos enseñaban que la sangre era sagrada, y que recibirla era como comerla, lo cual estaba prohibido en la Biblia. Morir era preferible. Muchos testigos ya lo habían hecho. Se contaban sus historias como actos heroicos en las reuniones. Volví a casa paralizada de miedo. Le conté a mis padres lo que había dicho el médico. Y aunque ya sabía lo que responderían, su reacción no dejó de dolerme. Fue tajante y unánime. Nunca aceptaríamos una transfusión. Pase lo que pase, me dijo mi padre con esa voz profunda que no dejaba lugar a réplica. Nuestra vida eterna es más importante que esta existencia pasajera. Si Jehová quiere que tú y el bebé sigáis con vida, Él encontrará una manera que no contradiga sus leyes. Y si no es su voluntad, debemos aceptar su designio con humildad y fe. Mi madre asintió con el rostro apesadumbrado. Podía ver el brillo de las lágrimas en sus ojos, aunque intentaba mantener la compostura. Hija, tú sabes lo que es correcto. Jehová está poniendo a prueba nuestra fe y nuestra lealtad. Muchos hermanos ya han enfrentado pruebas similares y se han mantenido firmes. Tenemos que confiar en Él, aunque no entendamos sus caminos. Antonio Carlos también fue claro desde el primer momento. Amor, lo único verdaderamente valioso que tenemos es nuestra integridad ante Jehová. Podemos conservar la vida física si aceptamos la transfusión, pero perderemos la espiritual. ¿Y de qué sirve salvar el cuerpo si perdemos el alma? Pasé las siguientes semanas en reposo total. Oraba sin descanso, rogando a Jehová que me protegiera sin tener que quebrantar sus leyes. Mi madre se quedaba conmigo todo el día, cuidando la casa, trayéndome la comida a la cama. Me preparaba infusiones de hierbas para intentar detener las hemorragias. Me aplicaba paños calientes sobre el vientre y leíamos pasajes bíblicos que hablaban de fe y protección. Antonio Carlos redobló su actividad espiritual. Pasaba horas por las noches rezando, pidiendo guía, implorando que Jehová nos mostrara un camino que no implicara desobedecer su palabra. La congregación entera se movilizó por mí. Se organizaban cadenas de oración, ayunos, estudios especiales sobre curación divina. Pero mi estado seguía deteriorándose. Las hemorragias no cesaban del todo. Eran menos violentas, pero constantes. Yo me debilitaba a pasos agigantados. Me sentía cada vez más pálida, con mareos persistentes, sin fuerza ni para sentarme. Mi piel estaba amarillenta, mis labios sin color, las uñas con un tinte azulado. Y fue un martes, 15 de enero de 1974, justo un mes después del primer sangrado, cuando ocurrió lo impensable. Desperté empapada en sangre. La sábana estaba completamente teñida de un rojo oscuro. Tenía una sensación de vacío en el cuerpo que me hizo pensar que estaba muriendo. Intenté levantarme, pero todo se volvió negro. Mi madre me encontró así, al entrar con el desayuno. Soltó un grito que debió oírse en todo el vecindario. Dejó caer la bandeja y salió corriendo a buscar a Antonio Carlos, que ya se preparaba para salir a trabajar. Entre los dos me subieron al coche que nos prestó un vecino y me llevaron directamente a la consulta del doctor Benito. Cuando me vio, su expresión cambió de inmediato. Tomó mi presión, que estaba peligrosamente baja. Me revisó las mucosas, completamente sin color. Escuchó los latidos del bebé, que eran inestables. Salió de la sala para hablar con mi madre y mi marido en privado. Desde mi camilla, oí parte de lo que decía: no puede esperar más. Cuestión de horas. Si no actuamos, mueren los dos. Necesita ingreso inmediato y transfusión. Es su única opción. Al volver, el doctor Benito se dirigió a mí directamente, sin mirar a los demás. Se sentó a mi lado, con el rostro grave y la voz cargada de urgencia. Elena, hija, me dijo tomándome la mano con cuidado, te estás muriendo. Esto no es una exageración. Has perdido demasiada sangre. Necesitamos internarte ya y realizar una transfusión urgente. Sé lo que enseña tu religión. Conozco vuestras creencias. Pero hablo como médico. Sin transfusión, tú y tu hijo no llegaréis a mañana.
Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Iba a morir. Mi hijo también. Pero si aceptaba la transfusión, perdería mi salvación. Sería expulsada de la congregación. Perdería a mi familia, a mis amigos, a toda mi comunidad. Mi madre me tomó de la otra mano. Hija, sabes lo que tienes que hacer, me dijo con voz temblorosa pero decidida. Esta es la prueba más grande que Jehová ha puesto en nuestro camino. Debemos confiar en Él, incluso sin entender. Nuestra vida eterna es más valiosa que esta. Antonio, Carlos, al otro lado de la cama, afirmó lo mismo. Elena, solo Jehová puede salvarnos. Si confiamos en Él, no necesitamos violar sus mandamientos. El doctor Benito no se rindió. Pidió hablar conmigo a solas. Mis padres protestaron. Decían que yo estaba demasiado débil para decidir, que ellos debían protegerme. Pero el doctor insistió. Era mi derecho legal como paciente. Cuando por fin se fueron y nos quedamos solos, el doctor se sentó junto a mí y me miró con una intensidad que traspasó todas las barreras que me habían inculcado durante 22 años. Elena, hija, dijo, quitándose las gafas. Eres una mujer joven, con toda una vida por delante. Tienes sueños por cumplir, personas por amar, experiencias que vivir. Y ese niño que llevas dentro también merece vivir, crecer, conocer el mundo y a su madre. Hablaba con una mezcla de autoridad y ternura que me conmovió profundamente. No comparto tu fe, pero creo sinceramente que Dios, como quiera que lo llamemos, no quiere que sus hijas mueran cuando existe un tratamiento que puede salvarlas. Se levantó y miró por la ventana, contemplando el bullicio de la calle como si buscara fuerzas. Llevo más de 40 años practicando medicina. He visto morir a demasiados pacientes por negarse a una transfusión. Niños, adultos, recién nacidos. Y te puedo asegurar algo, en esas muertes, Dios no estaba. Lo que sí había era miedo, dogmatismo, ausencia de compasión. Dios nos dio inteligencia para salvar vidas. ¿Por qué no habríamos de usar ese don? Sus palabras me golpearon con fuerza. Hacía años que esas dudas se agitaban dentro de mí, silenciadas por el miedo. Pero lo que él decía tenía sentido. Era humano. Era lógico. Doctor, le respondí con la voz temblorosa, usted no lo comprende del todo. Aceptar sangre para mí no es solo una cuestión física. Es espiritual. Es perder mi alma. Es condenarme. Es renunciar a la vida eterna. Prefiero morir limpia ante Jehová. Él guardó silencio largo rato. Y luego me dijo algo que no he olvidado jamás. Elena, ¿has pensado que tal vez Dios usa a quien menos esperas para salvarte? Médicos, enfermeras, gente a la que llamáis mundanos. ¿Y si yo soy el instrumento que Él ha elegido para protegeros a ti y a tu hijo? Esa frase me dejó sin aliento. Jamás había contemplado esa posibilidad. Toda mi vida me enseñaron que Jehová solo bendecía a través de su organización. Que cualquier ayuda divina llegaba mediante los ancianos, la congregación, la obediencia a la torre del vigía. Pero, ¿y si el doctor Benito tenía razón? ¿Y si, en lugar de desobedecer a Dios, estaba rechazando el auxilio que él mismo me estaba enviando a través de ese médico? ¿Y si, por aferrarme a una interpretación, estaba diciendo no a una salvación enviada por él? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras intentaba asimilar la encrucijada en la que me encontraba. Por un lado, toda mi educación, mi identidad, mi mundo me decían que debía rechazar la transfusión. Por el otro, un médico con experiencia, compasión y argumentos me decía que si lo hacía, moriríamos mi hijo y yo. Mi familia volvió a entrar en la consulta, y el doctor repitió su diagnóstico con aún mayor urgencia. Ingreso inmediato y transfusión de sangre para estabilizarme. Mi madre y Antonio Carlos no dudaron ni un segundo. Rechazaron el tratamiento invocando textos bíblicos sobre la santidad de la sangre y recordando casos de testigos que habían muerto fieles. Pero yo estaba partida por dentro. Por primera vez, me preguntaba si estábamos entendiendo bien las Escrituras. Si nuestra organización realmente hablaba por Dios. Si dar la vida por una doctrina era lo que él realmente quería. Entonces el doctor Benito hizo algo que cambió el rumbo de todo.
Dijo que como médico tenía la obligación ética y legal de preservar la vida si había tratamiento disponible. Que no podía, en conciencia, dejar morir a una mujer joven con un embarazo viable si existía forma de evitarlo. Que me ingresaría de inmediato, con o sin autorización de la familia, y que aplicaría todos los procedimientos médicos necesarios, incluida la transfusión. Añadió que respondería ante Dios, ante la ley y ante el colegio médico si era necesario, pero que no dejaría morir a una paciente por motivos religiosos. Las reacciones fueron explosivas. Mi madre entró en crisis, llorando y gritando que aquello era una violación de nuestra fe. Que estaba obligándome a pecar, a alejarme de Jehová. Antonio Carlos se enfureció, amenazó con denunciar al médico, con llamar a la policía, con acusarlo de abuso de autoridad. Pero el doctor Benito se mantuvo sereno y firme. Respeto vuestras creencias, dijo con aplomo, pero mi deber como médico es salvar vidas. Esta joven morirá si no recibe el tratamiento que necesita. Responderé donde sea necesario, pero no permitiré que una negligencia religiosa acabe con 2 vidas que puedo salvar. En medio de todo ese caos, sentí algo que jamás había sentido: alivio. Alivio de no tener que decidir. Alivio de que alguien más asumiera la carga de una decisión imposible. El doctor Benito me había quitado ese peso y lo había puesto sobre sus propios hombros. Ese mismo día fui ingresada en el Hospital San Vicente de Aguas Claras. Un hospital pequeño, con 20 camas, 2 médicos, 4 enfermeras y lo justo en equipamiento. Pero el doctor Benito no estaba solo. Llamó a un colega suyo de Toledo, el doctor Antonio Méndez, especialista en obstetricia y urgencias, para que lo asistiera. Recibí 3 unidades de sangre O negativo en 2 días, junto con sueros, medicamentos para estabilizar la presión y vigilancia constante del bebé. Poco a poco empecé a recuperar el color. La debilidad fue cediendo. Los latidos del bebé volvieron a ser regulares. Mi familia, mientras tanto, no sabía cómo reaccionar. Por un lado, veían que me recuperaba y eso les aliviaba. Por otro, estaban convencidos de que yo había perdido el favor de Jehová. Mi madre lloraba sin parar en cada visita. Decía que estaba espiritualmente perdida. Que Jehová se había apartado de mí, que ella había fallado como madre por no haberme protegido de esa transgresión. Antonio Carlos alternaba entre el alivio de verme viva y la angustia de pensar que ahora estaba condenada. Pero lo que más me dolió no vino de ellos. Vino de la congregación. Y como en todo pueblo pequeño, las noticias corrieron rápido. Los ancianos vinieron a verme al hospital. Pero no para animarme, ni para agradecer a Dios por habernos salvado. Vinieron con rostros severos, Biblias en mano, actitud de tribunal. El anciano Mario Fernández, junto con Joaquín Santos y José Oliveira, entraron en la habitación con paso firme. Yo estaba débil, acostada, aún en recuperación. Y ellos vinieron a reprenderme. Hermana Elena, dijo Mario con voz dura, estamos muy preocupados por tu actitud. Has quebrantado uno de los mandamientos más claros de Jehová. Esto ha traído deshonra sobre su nombre y sobre nuestra congregación. Necesitamos saber si estás verdaderamente arrepentida y dispuesta a aceptar las medidas disciplinarias correspondientes. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue el cuerpo. Mi cuerpo sanaba. Fue mi fe ciega. Mi confianza absoluta en ellos. ¿Eso era el amor cristiano? ¿Acudir al lecho de una mujer que casi murió solo para juzgarla? Pasé una semana hospitalizada. Y cada día, el doctor Benito venía a verme. No solo para revisar mis signos vitales. Venía a hablar. A compartir reflexiones sobre la vida. A decirme que veía la medicina como un servicio sagrado, como un acto de amor. Elena, hija mía, me decía con esa voz cálida que me envolvía, te recuperarás del todo. Tu bebé nacerá sano y fuerte. Y cuando lo tengas en brazos, sabrás que hice lo que debía. Salvé 2 vidas. Si eso me convierte en un instrumento de Dios o no, que Él lo decida. Durante esos días también recibí visitas inesperadas que me conmovieron profundamente. Doña Carmen, mi jefa de la mercería, venía a diario con fruta, flores y palabras que aliviaban el alma. Elena, mi ángel, me decía, Dios te ama y quiere que vivas. Ese médico fue un ángel enviado por él.
No dejes que nadie te diga lo contrario. También vino doña Mercedes, mi vecina católica, con un rosario en la mano. Me dijo que rezaba por mí y por el bebé todas las noches. Personas del pueblo a las que apenas conocía me enviaron flores, cartas, ofrecimientos sinceros de ayuda. La gente que llamábamos mundanos me rodeó de cariño y compasión. Y los que decían ser mi verdadera familia espiritual, me dieron la espalda. Me juzgaron. Me exigieron arrepentimiento. Aquello me hizo replantearme muchas cosas. ¿Qué era, en verdad, el amor cristiano? ¿Dónde estaba? ¿En los que me abrazaban sin condiciones? ¿O en los que me condenaban por elegir vivir? Salí del hospital un jueves, 24 de enero de 1974. Habían pasado exactamente 9 días desde que ingresé al borde de la muerte. Aunque aún débil, me sentía estable, con nuevas fuerzas y un agradecimiento profundo por seguir con vida. Mi bebé se movía normalmente, crecía sin complicaciones, y los médicos aseguraban que el embarazo podía llegar a término sin mayores riesgos. Volví a casa con el corazón lleno de emociones encontradas. Sentía una gratitud inmensa, pero también temor por lo que me esperaba en la congregación. Y por primera vez en mi vida, me asaltaban dudas reales sobre si la organización realmente representaba el amor y la sabiduría de Dios. Intentamos regresar a una rutina normal en los días posteriores. Antonio Carlos retomó su trabajo en el ayuntamiento. Yo volví a la tienda de telas, aunque solo medio turno, siguiendo indicaciones médicas. Todo parecía igual en apariencia, pero debajo de esa calma fingida, flotaba una tensión constante. La congregación estaba dividida en su juicio hacia mí, y esa división se sentía cada vez que salíamos a la calle o asistíamos a una reunión. Algunos hermanos mayores, que me conocían desde niña, nos brindaban apoyo discreto. Pasaban por casa, traían algo de comida, preguntaban por mi salud y hablaban de cualquier cosa menos del tema incómodo de la transfusión. Pero otros, sobre todo algunos ancianos jóvenes y pioneros muy estrictos, me miraban con frialdad, como si llevara encima una mancha espiritual imborrable. Me ignoraban en las reuniones, desviaban la mirada en la calle y cuchicheaban al pasar cerca. 3 semanas después de haber recibido el alta, me citaron formalmente a una reunión con el cuerpo de ancianos. Fue un martes a las 8 de la noche, en el Salón del Reino. Al llegar, encontré a 5 ancianos sentados tras una mesa larga, con expresiones duras, Biblias abiertas y una silla solitaria frente a ellos, donde debía sentarme. Conocía bien a cada uno: Mario Fernández, el superintendente; Everaldo Santos, que me había bautizado; Joaquín Santos, José Oliveira y Antonio Ribeiro. Hombres a los que había respetado desde niña, figuras de autoridad, referentes espirituales. Me senté sintiéndome como una acusada frente a un tribunal religioso. Mario fue el primero en hablar, con voz grave, mirando sus notas. «Hermana Elena», dijo, «estamos aquí porque tu reciente conducta ha generado preocupación seria entre los hermanos. Has violado uno de los mandatos más claros de Jehová al aceptar una transfusión de sangre. Esto ha deshonrado su nombre y manchado la reputación de esta congregación». Intenté explicar que no había tomado la decisión estando plenamente consciente. Que todo ocurrió en una situación crítica. Que fue una cuestión de vida o muerte. Pero Joaquín me interrumpió en seco. «Hermana Elena», dijo con tono helado, «todos tenemos la opción de obedecer o desobedecer a Jehová. Muchos han muerto fieles, defendiendo su integridad. Tú decidiste preservar la vida física por encima de la espiritual». Sentí sus palabras como puñaladas. Me estaban condenando por querer vivir, por haber dado a mi hijo la oportunidad de nacer. La frialdad con la que me juzgaban me dejó sin aliento. Everaldo, que siempre había sido más afectuoso, intentó suavizar el tono. «Elena, hija», dijo con voz más blanda, «comprendemos que fue un momento difícil. Pero las normas de Jehová no cambian. Lo que necesitamos saber es si estás arrepentida y dispuesta a asegurar que no volverá a ocurrir». Querían que pidiera perdón públicamente. Que me humillara ante todos. Que admitiera que había pecado por haber salvado 2 vidas. Pero algo dentro de mí, en ese instante, dijo basta. Una voz que nunca había escuchado en mi interior se alzó con fuerza. «Hermanos», dije con esfuerzo, intentando no temblar,
No puedo arrepentirme de haber salvado a mi hijo. No puedo lamentar que estemos vivos. Si eso es pecado para vosotros, entonces tal vez ya no entiendo lo que significa servir a Dios. El silencio que siguió fue abrumador. Se miraban entre ellos, sorprendidos, contrariados, tal vez hasta temerosos. Esperaban lágrimas, sumisión, súplicas. Pero yo ya no podía fingir. No podía pedir perdón por lo que en mi corazón sabía que era correcto. No podía arrepentirme por estar viva. Después de una conversación entre susurros, Mario habló de nuevo. Hermana Elena, dijo con tono solemne, ante tu falta de arrepentimiento, hemos decidido que recibirás una reprensión pública. Durante la próxima reunión, se anunciará tu conducta ante la congregación. Tendrás la oportunidad de demostrar humildad para mantener tu condición como testigo. Y así fue. El jueves siguiente, en la escuela del ministerio teocrático, el salón estaba lleno. Más de 80 personas presentes. Familias enteras. Niños, jóvenes, ancianos. Todos sabían lo que ocurriría. El anciano Mario subió al púlpito. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta. Cada palabra estaba cargada de intención. Habló del valor de mantenerse fiel incluso ante la muerte. Puso ejemplos de testigos que habían rechazado sangre y habían muerto en integridad. Y entonces, con tono grave, dijo que una hermana joven había fallado en esa prueba, pero que ahora buscaba la misericordia divina a través del arrepentimiento. Todos sabían que hablaba de mí. Todas las cabezas se giraron en mi dirección, como si una sola fuerza invisible las hubiera movido al mismo tiempo. Sentí el peso abrumador de decenas de miradas que me atravesaban con juicio. 80 pares de ojos escrutaban cada gesto, esperando señales de rendición y arrepentimiento. Niños que había visto crecer me observaban con esa inocencia que no comprende, pero intuye que algo no está bien. Los adolescentes, con quienes compartía risas en las actividades de la congregación, me miraban con una mezcla de vergüenza ajena y falsa superioridad. Los adultos, amigos de toda la vida, me clavaban los ojos llenos de decepción. Y los ancianos que me habían visto nacer negaban lentamente con la cabeza, expresando dolor y desaprobación. Cuando finalizó el discurso, me llamaron al frente. Caminé con las piernas temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que me zumbaba en los oídos. Cada paso se sentía eterno, como si pudiera oír mis propios pensamientos resonando en la sala entera. Sabía que todos notaban mi confusión, que no podían ver en mí un arrepentimiento sincero. Mario me entregó el micrófono y, con voz clara y firme, dijo ante todos: Hermana Elena, este es el momento de expresar tu arrepentimiento verdadero ante Jehová y la congregación. Me quedé de pie, con el micrófono pesando en mis manos, contemplando aquellos rostros familiares. Personas que eran parte de mí desde que tenía memoria. Esperaban que pidiera perdón por estar viva, por haber permitido que mi hijo viviera, por aceptar la ayuda de un médico. Y entonces, con una voz que me sorprendió por su firmeza, dije lo que llevaba dentro del pecho: Hermanos, no puedo arrepentirme de una decisión que salvó 2 vidas inocentes. No puedo pedir perdón por estar viva y poder seguir sirviendo a Dios con todo mi ser. Si esto no basta como arrepentimiento, lo siento de corazón, pero es lo único que puedo decir con honestidad. El silencio fue total. Nadie se movió, ni un suspiro, ni una tos. Había desafiado abiertamente a los ancianos. Me había negado a dar la respuesta esperada. Había puesto en duda una enseñanza central de la organización. Le devolví el micrófono a Mario, que lo recibió con una mezcla de sorpresa e indignación. Regresé a mi asiento al fondo del salón, aún con las piernas temblorosas, pero con una extraña sensación de alivio. Al terminar la reunión, algunos se acercaron en el aparcamiento de tierra detrás del salón. Unos para reprenderme con dureza, acusándome de falta de respeto y rebeldía. Otros, en voz baja, me ofrecieron su apoyo y comprensión. Mi madre lloraba sin consuelo. Me decía que había deshonrado a la familia frente a todos, que había desobedecido a Jehová al cuestionar a sus representantes. Mi esposo, entre avergonzado y confundido, no sabía cómo reaccionar ante algo tan inesperado, pero lo que más me marcó esa noche fue el gesto de doña Irene Campos. Una hermana de 72 años, respetada por todos por su entrega y sabiduría.
Se me acercó cuando casi todos se habían ido. Se inclinó hacia mí y me susurró algo que nunca olvidaré. Elena, hiciste lo que haría cualquier madre con amor verdadero. Que Dios te bendiga a ti y a tu hijito. Y se alejó sin mirar atrás, antes de que alguien pudiera cuestionarla. Las semanas siguientes fueron un calvario emocional. Nadie me saludaba ya en la congregación, ni en la calle. No estaba oficialmente desasociada, pero me trataban como si lo estuviera. Cada reunión era una tortura emocional. Solo algunas familias cercanas a mis padres se atrevían a hablarme, siempre con cautela, temiendo ser vistas como cómplices. Era como si tuviera una peste espiritual que podía contaminar al que se acercara. El embarazo continuaba sin complicaciones. El bebé crecía con fuerza y se movía constantemente. El doctor Benito, que seguía mi caso, decía que todo iba de maravilla. Una vida más salvada por la medicina, solía bromear. Pero mi estado emocional era otro. Estaba rota por dentro, rechazada por la comunidad que consideraba mi hogar. Dudando de la fe que me había definido desde niña. Comencé a tener episodios de ansiedad, noches sin dormir, momentos oscuros de tristeza profunda. Lo ocultaba como podía, sin dejar que nadie viera mi derrumbe. Y fue durante esa etapa tan frágil que algo ocurrió. Algo que alteró por completo mi percepción sobre los testigos de Jehová. Un descubrimiento fortuito que reveló una cara oscura que nunca habría imaginado en una organización que se decía cristiana. Mi hijo nació en agosto de 1974, en el mismo hospital San Vicente donde me habían salvado meses antes. Un niño hermoso, sano, con 3 kilos 200 gramos. Lo llamamos Marcos Roberto, en honor al médico que nos salvó. El parto fue tranquilo, sin complicaciones. El doctor Benito estuvo allí, bromeando como siempre, otra vida rescatada por la medicina del mundo. Antonio Carlos se emocionó al ver al bebé. Fue la primera vez que lo vi llorar de pura alegría. Lo sostuvo con cuidado reverente, susurrándole promesas de amor y protección. Incluso mi madre, que tanto me había juzgado, se derritió al sostener al nieto en brazos. La maternidad trajo una dicha que no sentía desde hacía mucho. Dar de mamar a Marcos, verlo crecer, descubrir su carácter, era una bendición diaria. Él era la prueba viva de que el doctor Benito había hecho lo correcto. De que nuestras vidas habían sido preservadas por un motivo. Cuando Marcos cumplió 3 meses, regresé medio tiempo a la tienda de telas. Doña Carmen no solo me había guardado el puesto, sino que me recibió con una celebración espontánea. «Qué alegría verte bien, y a ese bebé tan hermoso», dijo, alzándolo con ternura de abuela. «Dios es bueno, Elena. Siempre encuentra cómo cuidar de los suyos». La rutina era intensa pero gratificante. Trabajaba de 7 a 11 de la mañana. Luego almorzaba, amamantaba a Marcos. Dormíamos un poco. Y por la noche íbamos a las reuniones, cuando podíamos. El ambiente seguía frío y tenso, pero lo intentábamos. Antonio Carlos se convirtió en un padre entregado. Se levantaba por las noches, cambiaba pañales, jugaba con el bebé. Nuestro matrimonio se fortaleció con la llegada de Marcos y todo lo que habíamos pasado. Pero en la congregación, nada cambiaba. Aunque no me habían expulsado, era evidente que me vigilaban de cerca. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada. Buscaban signos de sumisión o de rebelión persistente. Sentía que vivía bajo un microscopio. Como si esperaran ver si volvía a encajar o me alejaba para siempre. Y fue en una tarde de diciembre de 1974, con Marcos de 4 meses, que mi vida dio un nuevo giro inesperado. Ese día salí antes del trabajo porque el bebé tenía algo de fiebre. Fui a buscarlo a casa de mi madre, donde lo cuidaban por las mañanas. Al llegar, me di cuenta de que había olvidado mi bolso de cuero marrón. Lo había dejado en el salón del reino, durante una reunión especial la noche anterior. Habíamos estado organizando las actividades de fin de año y preparando la campaña intensiva de predicación navideña. Dejé a Marcos al cuidado de Antonio Carlos, que había regresado temprano del ayuntamiento, y me dirigí de nuevo al salón del reino para recoger mi bolso. Serían alrededor de las 5:30 de la tarde. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban nuestro pequeño pueblo, y yo imaginaba encontrar el lugar vacío y cerrado.
Pero al avanzar por el camino de tierra apisonada que conducía al aparcamiento, escuché voces de hombres saliendo del interior del edificio. Hablaban en tono bajo, como si estuvieran comentando algo muy delicado que no debía ser oído por nadie más. En circunstancias normales, habría llamado a la puerta principal o habría saludado a los hermanos que estuvieran presentes. Pero había algo en ese murmullo, una carga de tensión, de urgencia, una seriedad inusual que me hizo detenerme. Decidí acercarme con sigilo a la ventana lateral, la que solía permanecer entreabierta para que corriera el aire, y traté de entender qué ocurría antes de interrumpir. Lo que escuché desde esa rendija me dejó paralizada y derrumbó en segundos toda la confianza que había depositado en la organización durante tantos años. Esto no puede llegar a oídos de nadie en la congregación ni fuera de ella, dijo una voz que identifiqué al instante, la del anciano Mario, el superintendente. Si esto se difunde, arruinará nuestra reputación y afectará la obra de predicación. Eso lo tengo claro, hermano, respondió otra voz que reconocí como la del anciano Joaquín. Pero la niña insiste en que ya no puede callar más. Dice que está muy afectada y que no sabe cómo manejar lo que siente. ¿Qué niña? Pensé, sintiendo como el pulso se me aceleraba y una presión fría se instalaba en mi estómago. Claudia tiene apenas 14 años, continuó Joaquín, con un tono cargado de preocupación. Es una menor que no comprende del todo las implicaciones de hablar. Si lo hace, el hermano Everaldo podría perder su puesto y causar un daño inmenso a su familia. Se me cortó la respiración al oír su nombre. Claudia Santos era la hija menor de Benito Santos, uno de los ancianos más valorados de nuestra comunidad. Una muchacha dulce, reservada, que participaba en todas las actividades y era vista como un modelo de joven creyente. Y Everaldo, él fue quien me bautizó hace 5 años. Un hombre casado, padre de 3 hijos, admirado por su rectitud y su fervor espiritual. Alguien que siempre hablaba de proteger los principios cristianos y la pureza. ¿Qué fue lo que hizo exactamente?, preguntó una tercera voz, que reconocí como la del anciano José Oliveira. Tú sabes cómo es el hermano Everaldo, respondió Mario con un dejo de resignación. Siempre ha tenido dificultad para mantener ciertos límites. Hemos manejado cosas similares antes, con discreción, pero esta vez fue más grave. La niña afirma que él se sobrepasó con ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Everaldo, aquel referente moral, había cruzado una línea con una niña de apenas 14 años. Y lo más escalofriante era que los demás lo sabían, y lo único que les importaba era cómo taparlo todo. Debemos hablar con su padre, añadió Joaquín. Benito es razonable, entiende la importancia de proteger a la congregación. Si logra convencerla de guardar silencio, podremos manejar esto internamente. ¿Y si se niega a callar?, preguntó José, dejando ver cierta inquietud. Entonces tendremos que actuar con más firmeza, dijo Mario con una frialdad que me heló la sangre. La reputación de la organización está por encima de todo. Lo primordial es cuidar el nombre de Jehová y su obra. Continuaron hablando durante varios minutos. Discutían cómo abordar el tema con la familia de Claudia, cómo evitar que se propagara el escándalo, cómo proteger la imagen de la congregación. Incluso plantearon trasladar a Everaldo a otra comunidad lejana para enfriar los rumores. Durante toda la conversación, no escuché ni una palabra de consuelo hacia Claudia. Nadie mencionó ayudarla ni pensar en su bienestar. Todo giraba en torno a mantener intacta la apariencia de la organización. Me alejé de allí aturdida, sin poder procesar todo lo que había escuchado. No podía creer que esos hombres que predicaban sobre justicia y amor estuvieran más preocupados por su imagen que por una niña vulnerable. Volví a casa con la mente hecha un nudo y el corazón desbocado. Antonio Carlos me preguntó por el bolso, y le dije que no lo había encontrado, que quizá lo había dejado en otro lugar. No tenía fuerzas para contarle lo que había descubierto. Necesitaba asimilar todo aquello antes de decir una sola palabra. Esa noche el sueño me fue imposible. Me quedé sentada, observando a mi bebé dormir tranquilo en su cunita, mientras pensaba en Claudia, una chica de la misma edad que yo tenía cuando empecé a hacerme preguntas. Una niña enfrentando algo que ninguna debería vivir, y en lugar de apoyo, solo encontraba silencios impuestos. En los días siguientes, presté atención a cada detalle. Everaldo seguía como si nada, dando estudios bíblicos, pronunciando discursos sobre la moral. Claudia, en cambio,
Se mostraba más callada, más distante, pero nadie más parecía notarlo. Su padre, Benito, mantenía la misma actitud entregada y respetuosa de siempre, como si nada hubiera cambiado. Una semana después de aquella conversación que escuché por azar, noté la ausencia de Everaldo en la reunión del jueves. Pregunté con discreción, y me dijeron que había sido trasladado de manera repentina a la congregación de Alcalá de Henares, a unos 100 kilómetros. La explicación oficial fue motivos familiares urgentes. Nada más, ningún detalle. Solo un traslado y silencio. Claudia seguía asistiendo a las reuniones junto a sus padres, pero yo notaba señales inquietantes en su comportamiento. Esa niña entusiasta, siempre dispuesta a participar, ahora apenas levantaba la vista. Ya no alzaba la mano durante los estudios, ni sonreía como antes. Mantenía la mirada perdida, los hombros caídos y un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Sus padres decían que era una etapa, una crisis propia de la adolescencia, algo pasajero que se resolvería con oración y paciencia. Pero yo sabía que había algo mucho más profundo y doloroso detrás de esa tristeza. La forma en que evitaba el contacto visual, el modo en que se sobresaltaba cuando alguien la tocaba, el miedo silencioso en su mirada, todo hablaba por sí solo. Y eso me destrozaba por dentro. Llevaba semanas con una verdad terrible encerrada en el pecho y no sabía qué hacer con ella. Si hablaba con alguien de la congregación, ¿me creerían? ¿Quién se pondría de mi parte contra la palabra de un anciano? Y si me creían, ¿realmente harían algo? Sabía que los líderes de la congregación estaban más preocupados por proteger el buen nombre de la organización que por la justicia. Acudir a la policía era otra opción, pero sin pruebas, ¿quién me escucharía? Y denunciar significaba firmar mi sentencia de expulsión. Sabía lo que eso implicaba, perder a mis padres, a mis hermanos, a todos mis amigos. Todo mi mundo desaparecería en un instante. Fue ahí cuando empecé a preguntarme, por primera vez en serio, si aquello era realmente la organización de Dios. ¿Cómo podía ser voluntad divina encubrir el sufrimiento de una niña? ¿Cómo podían hombres que se decían guiados por el Espíritu ignorar el dolor con tanta frialdad? Esa duda fue la primera grieta en el muro de certezas donde había construido mi vida. Se sumó a preguntas que ya rondaban en mi mente, como la polémica sobre las transfusiones de sangre. Decidí empezar a leer la Biblia desde otra perspectiva. No desde los folletos de la Torre del Vigía, sino con mi propia conciencia. Quería entender por mí misma lo que decía la palabra, sin filtros ni imposiciones. Pronto descubrí que el rechazo absoluto a las transfusiones no era tan claro como siempre me habían dicho. Los pasajes sobre la sangre parecían más bien prohibiciones relacionadas con rituales antiguos, no con tratamientos médicos modernos. Leí artículos y estudios bíblicos de cristianos de otras denominaciones. Muchos consideraban que la interpretación de los testigos era forzada y carente de compasión. Fue así como empecé a frecuentar discretamente la biblioteca municipal del pueblo. Una sala modesta, con pocos libros, pero lo suficientemente rica para abrirme puertas que antes ni sabía que existían. Allí descubrí textos sobre historia religiosa, análisis bíblico, psicología de grupos sectarios y técnicas de control mental. Cada página era como una ventana abierta a un mundo que me habían enseñado a temer. Aprendí sobre manipulación emocional, sobre miedo disfrazado de fe, sobre estructuras autoritarias disfrazadas de espiritualidad. Cuanto más leía, más comprendía que la organización a la que había dedicado mi vida tenía muchas características de un grupo de control. Aislamiento del mundo exterior, pensamiento crítico reprimido, castigos sociales, miedo constante al Armagedón. Salir era impensable, pero quedarme empezaba a parecerme imposible. Si me iba, lo perdía todo, mi familia, mis raíces, mi comunidad. Antonio Carlos jamás aceptaría esa decisión. Mis padres me cerrarían la puerta. Pasaría de ser hija y esposa, a convertirme en apóstata. Y para ellos, un apóstata es peor que un muerto. Pero la vida me empujó a un punto sin retorno en marzo de 1975. Claudia desapareció. La noticia corrió como pólvora. No regresó del colegio. Sus padres estaban desesperados. La buscaban por cada rincón del pueblo. La policía organizó patrullas. Los vecinos formaron grupos de búsqueda. Se colgaron carteles en las tiendas, en las farolas, en la plaza.
2 días después la encontraron. Estaba en un motel, al borde de la carretera que lleva a Toledo. Con vida, pero rota por dentro. En un estado de ansiedad que desgarraba. Primero dijo que había huido. Que no soportaba seguir fingiendo. Que no podía más. Fue entonces cuando todo salió a la luz. Con el apoyo de una trabajadora social, Claudia confesó que había sido víctima de un abuso. Y que había sido presionada para guardar silencio. Por su familia. Por los ancianos. Para no manchar el nombre de Jehová. El pueblo entero quedó paralizado. Everaldo fue detenido cuando intentaba escapar hacia otra provincia. Su cara apareció en los periódicos regionales. El escándalo llegó hasta Madrid. Y no fue el único caso. Otras 2 mujeres, ya adultas, contaron historias similares. Historias que habían sido enterradas por miedo, por vergüenza, por lealtad mal entendida. Pero lo peor no fue lo que Everaldo había hecho. Lo más insoportable fue cómo reaccionaron los líderes religiosos. En lugar de proteger a Claudia, protegieron a la imagen de la organización. En una reunión, el anciano Mario se atrevió a decir que todo era un ataque del diablo. Que Claudia estaba manipulada. Que quienes creían en su historia estaban siendo usados para dividir al pueblo de Dios. Claudia y su familia fueron marcados como desasociados. No por lo que les hicieron, sino por haber tenido el valor de denunciarlo. Ese día supe, con una certeza absoluta, que no podía seguir siendo parte de aquello. En abril de 1975, escribí mi carta de desasociación. La redacté en la mesa de la cocina, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Expuse todo, la falta de compasión, la hipocresía, la doctrina que ponía reglas por encima de la vida. La respuesta fue rápida y brutal. Mi madre lloró como si yo hubiera muerto. Mi padre no volvió a dirigirme la palabra. Mis hermanos obedecieron las instrucciones. Silencio total. Perdí a toda mi familia en menos de una semana. Antonio Carlos no tardó en decirme que no podía seguir casado con una apóstata. Pidió el divorcio. Se quedó con la casa. Y yo, con Marcos en brazos, busqué refugio en un estudio pequeño en el centro del pueblo. Vivía con lo justo. Mi sueldo en la tienda apenas alcanzaba. Pero tenía lo que nunca antes había tenido, libertad de conciencia. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Gente que me saludaba toda la vida ahora cruzaba la acera. Clientes dejaron de venir. El rechazo era constante. Pero doña Carmen, mi jefa, fue mi ángel. Me dejó llevar a Marcos al trabajo. Me prestó dinero para el alquiler. Me ofreció algo que nunca esperé, afecto sin condiciones. Seguir tu conciencia, me decía, es lo más valiente que puede hacer una mujer como tú. Y mientras el mundo me daba la espalda, mi hijo me sonreía cada mañana. Ajeno al drama, pero lleno de luz. Y eso me sostuvo en pie. Ver a Marcos dar sus primeros pasos, tambaleante pero valiente, y escuchar sus primeras palabras balbuceadas me devolvía la esperanza. Exploraba el mundo con esa mirada limpia y curiosa que solo tienen los niños, sin sombra de miedo, y eso me daba energía para seguir adelante. Él era la confirmación diaria de que el doctor Benito había tomado la decisión correcta, no desde una doctrina, sino desde la humanidad. Poco a poco, muy despacio, empecé a rodearme de personas ajenas completamente al entorno de los testigos de Jehová. Vecinos que se ofrecían con naturalidad a cuidar a Marcos si yo tenía algún imprevisto. Madres del barrio con hijos pequeños que me invitaban a tomar un café por la tarde y a charlas espontáneas. Gente común, considerada mundana por mi antigua religión, pero que demostraban una ternura y solidaridad que rara vez vi dentro de una congregación. Así fue como conocí a Sebastián Almeida, un hombre de 38 años que vivía en la misma calle donde tenía mi estudio. Había perdido a su esposa Lucía en un accidente de tráfico 2 años atrás y se encargaba en solitario de su hija Carla, una niña extrovertida y encantadora de 5 años. Carla y Marcos se hicieron inseparables casi desde el primer día, como si sus almas se reconocieran en medio de las ausencias compartidas. Sebastián no se parecía en nada a los hombres que había conocido dentro del círculo religioso en el que crecí. Era alto, robusto, con las manos marcadas por el trabajo duro de mecánico, pero con una ternura serena que desarmaba. Se definía como católico no practicante,
Alguien que veía la fe sin rigidez ni miedo, con la calma de quien ha sufrido y aún así elige el amor. Elena, Dios es amor, solía decirme con esa honestidad tan suya que me conmovía. Lo demás son complicaciones inventadas por quienes no saben vivir simple. Su visión de la vida era lo contrario de todo lo que había vivido, sencilla, compasiva, centrada en el bien que se puede hacer, no en reglas o amenazas. Con él no existía el temor permanente al Armagedón, ni los juicios constantes, ni la obsesión por la pureza espiritual. Nuestra relación fue construyéndose despacio, paso a paso, con respeto profundo y afecto sincero. Él sabía todo sobre mi pasado, sobre el dolor que arrastraba, y jamás me exigió nada. Solo estaba allí, ofreciéndonos compañía, protección y una estabilidad emocional que nunca había conocido. Nuestros hijos se hicieron familia antes de que nosotros lo fuéramos. Jugaban juntos, compartían secretos, se cuidaban como hermanos de alma, y su vínculo era una bendición cotidiana. Nos casamos en octubre de 1977, con una ceremonia civil sencilla en el juzgado de Aguas Claras, rodeados solo de quienes realmente nos querían. Doña Carmen fue mi madrina, el doctor Benito nuestro padrino, y la decoración consistía en flores silvestres que los niños recogieron esa misma mañana. Marcos, con 3 años y 2 meses, ya llamaba papá a Sebastián desde hacía tiempo, y Carla se había convertido en una hermana mayor tierna y protectora. Juntos formamos un hogar real, sin doctrinas ni miedos, solo amor y libertad. Ver a mi pequeño dar sus primeros pasos, tambaleante pero decidido, y escuchar sus primeros balbuceos era lo que me mantenía firme. Sus ojos llenos de curiosidad y sin un atisbo de miedo me recordaban cada día que merecía la pena seguir adelante. Él era la prueba viviente de que el doctor Benito había obrado con rectitud al elegir salvar nuestras vidas, sin dejarse atar por reglas religiosas. Poco a poco, comencé a relacionarme con gente ajena al mundo de los testigos de Jehová. Vecinos amables me tendían la mano cuando necesitaba dejar a Marcos unas horas. Madres de otros niños se acercaban con naturalidad para compartir charlas y un café por la tarde. Gente sencilla, de la vida cotidiana, a quienes mi antigua fe calificaba de mundanos. Pero que, en su manera de actuar, mostraban un amor auténtico que rara vez vi dentro de la congregación. Así fue como conocí a Sebastián Almeida, un hombre viudo de 38 años que vivía a pocos metros de donde tenía mi consulta. Su esposa, Lucía, había fallecido en un trágico accidente hacía 2 años, y él criaba solo a su hija Carla, una niña de 5 años risueña y extrovertida. Carla y Marcos congeniaron desde el primer momento y se convirtieron en inseparables compañeros de juego. Sebastián era todo lo opuesto a los hombres que conocí en mi vida anterior. Alto, corpulento, con manos fuertes marcadas por el trabajo de mecánico, pero con una ternura natural y sin artificios. No era un hombre religioso practicante, pero su visión de Dios era serena y sin imposiciones. Elena, Dios es amor, solía decirme con una paz que me conmovía profundamente. No compliquemos lo simple. Lo esencial es tratarnos bien, ayudar al que lo necesita y criar a nuestros hijos con amor y verdad. Su manera de ver la vida contrastaba por completo con las reglas rígidas que me habían guiado por tantos años. No había miedos a castigos divinos, ni obsesión por la pureza organizacional, ni juicios constantes. Nuestra relación fue creciendo despacio, con respeto y afecto sincero. Él conocía mi pasado, mis heridas, y nunca forzó nada. Solo estuvo ahí, con una amistad firme, un cariño constante y una disposición genuina de formar una familia con nosotros. Antes de que formalizáramos lo nuestro, ya nuestros hijos eran como hermanos. Jugaban a diario, compartían sus cosas, se cuidaban, se querían. Era como si ambos hubieran encontrado en el otro la parte de familia que les faltaba. Nos casamos en octubre de 1977 en una ceremonia civil sencilla en el juzgado de Aguas Claras. Solo estuvieron las personas que realmente queríamos. Doña Carmen fue mi madrina, el doctor Benito nuestro padrino. La decoración la hicieron Marcos y Carla con flores del campo recogidas esa misma mañana. Marcos, con apenas 3 años y algo, ya llamaba papá a Sebastián. Y Carla se había convertido en una hermana mayor dulce y protectora. Creamos un hogar real, basado en el amor libre de dogmas. Vivíamos en una casita humilde pero llena de alegría. Los niños crecían sin la carga del temor, con espacio para ser ellos mismos.
Sebastián legalizó la adopción de Marcos, y yo hice lo mismo con Carla. No necesitábamos compartir sangre para sentirnos familia. Sin embargo, el dolor por la pérdida de mi familia biológica nunca desapareció del todo. Era una herida que aprendí a cargar con discreción. Mi madre falleció en 1982, con 61 años, de cáncer de útero. Jamás volvió a dirigirme la palabra después de mi expulsión. Mi padre me concedió el perdón solo cuando se encontraba al borde de la muerte en 1988. Me llamó al hospital donde estaba ingresado por problemas cardíacos. Nuestra charla fue breve, pero quedó grabada en mi alma. Elena, hija mía, murmuró mientras me estrechaba la mano con fuerza temblorosa. Siempre supe que eras distinta. Quizá tenías razón en muchas cosas. Perdona a este viejo terco. Fue lo más bonito que me había dicho jamás. Murió 3 días después, y yo estuve ahí, a su lado, con el corazón reconciliado. De mis 4 hermanos, solo Ana se liberó también de aquella estructura y volvió a buscarme. Eso ocurrió en 1995. Ella también se había cansado de la presión, de los juicios, de las falsas apariencias. Roberto, Juan y Fátima nunca se han vuelto a comunicar conmigo. Para ellos, sigo siendo una apóstata, una traidora a Jehová, una amenaza para su supuesta pureza. El doctor Benito siguió siendo parte esencial de nuestras vidas por muchos años. Para mis hijos fue como un abuelo adoptivo, siempre presente, siempre amoroso. Y en cada encuentro me recordaba que había hecho lo correcto aquel enero de 1974. Elena, Dios nos pone donde nos necesita, me decía con su sonrisa cálida. Solo fui una herramienta más en sus manos. Su generosidad y su valentía nunca dejaron de inspirarme. Claudia, aquella niña que fue víctima de abuso y luego silenciada, logró rehacerse con el tiempo. Recibió terapia profesional, apoyo familiar y una nueva vida en Madrid. Allí pudo estudiar psicología en la Complutense y dedicarse a ayudar a víctimas de abusos sexuales. Transformó su dolor en misión, convirtió su historia en puente de sanación para otros. Everdo solo cumplió 2 años y medio de prisión por falta de pruebas contundentes. Una injusticia que me llenó de rabia. Tras salir, se mudó lejos y nunca más se vinculó a grupo religioso alguno. Murió solo en 2003, víctima de cirrosis hepática. Hoy, con 74 años y toda una vida a mis espaldas, miro lo vivido y siento una mezcla de orgullo, dolor y gratitud. Marcos se convirtió en ingeniero civil, se casó con Patricia y me regaló 3 nietos que iluminan mis días. Carla trabaja con niños vulnerables desde hace 2 décadas. Da a otros lo que yo hubiera querido recibir: amor sin condiciones, seguridad sin miedo, libertad sin culpa. Sebastián y yo compartimos 35 años maravillosos hasta su partida en 2012, a causa de un cáncer de próstata. En todo ese tiempo aprendí cosas que hoy quiero dejar aquí para quien me escuche: que la espiritualidad verdadera no habita en instituciones, sino en el amor cotidiano. Que Dios, como quiera que lo concibas, es más grande que cualquier dogma. Que la vida es un regalo, y no se debe desperdiciar obedeciendo interpretaciones humanas de textos antiguos. Que nuestra conciencia bien formada es mejor brújula que la obediencia ciega. Si pudiera volver al pasado, tomaría exactamente las mismas decisiones. Volvería a aceptar la transfusión, volvería a denunciar, volvería a salir de aquella organización que prioriza la imagen antes que la compasión. Perdí mucho, pero gané algo mucho más valioso: mi integridad, mi conciencia libre, mi verdad. Y para ti, que me estás escuchando quizá en un momento parecido, solo puedo decirte: sigue tu conciencia, cueste lo que cueste, la verdad libera. Haz preguntas. Busca respuestas honestas. Protégete y protege a los tuyos, incluso si eso te aleja de los que siempre creíste que eran tu gente. Dios nos dio cabeza, corazón y conciencia para usarlos. No es rebeldía, es responsabilidad. Y si te sientes solo en ese camino, recuerda que no lo estás. Siempre habrá manos que te sostengan, corazones que te abracen y miradas que no te juzguen. Desde que salí de los testigos, mi vida fue más auténtica. Más incierta, sí, pero también más llena de sentido. Espero que mi historia inspire a otros a tener valor. A decir basta cuando algo no cuadra. A elegir la libertad,
incluso si duele. Porque vivir con verdad es el único modo de vivir plenamente. Si mi historia te tocó el alma, dale me gusta y suscríbete al canal. Así sabré que no hablé en vano. Y si quieres compartir tu historia o conocer otras, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Allí cada día compartimos relatos reales de personas que, como tú y como yo, rompieron cadenas. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Que la vida te bendiga con paz, libertad y amor sincero. Y recuerda, la verdad, aunque duela, siempre libera. Cuéntame en los comentarios si algo de esta historia te resonó. ¿Desde dónde me ves? ¿Desde Galicia, Canarias o fuera de España? Me encanta saber que mi voz viaja tan lejos. Un beso enorme. Y no lo olvides, eres más fuerte, más valiente y más amado de lo que crees. Mereces una vida plena y libre, con todo tu corazón.